¿Sabes qué es más peligroso que cualquier enemigo externo? Tú mismo. Cada vez que dudas, procrastinas o te hundes en pensamientos negativos, te conviertes en tu peor obstáculo. El autosabotaje no es solo un hábito, es una trampa mental que te impide alcanzar tu máximo potencial. Pero hoy eso termina. No son las circunstancias externas las que te detienen, sino cómo reaccionas ante ellas. Cada excusa, cada pensamiento limitante, cada decisión que pospones, te aleja de la vida que podrías estar viviendo. Este video no es solo una reflexión, es un llamado a la acción. Aprenderás a identificar las voces internas que te sabotean, a tomar el control de tus emociones y a construir una mentalidad inquebrantable. Si estás cansado de ser tu propio obstáculo, de posponer tus sueños y de vivir en un ciclo de frustración, este es tu momento. El cambio no es fácil, pero es necesario. Y comienza aquí, ahora. No prometo soluciones mágicas, sino herramientas prácticas para que dejes de ser tu peor enemigo y te conviertas en tu mejor aliado. Déjame contarte una historia. Había una vez un hombre que llevaba consigo una sombra. No era una sombra común, sino una que le susurraba al oído: no lo intentes, no eres suficiente, vas a fracasar. Cada vez que quería avanzar, la sombra lo detenía. Quería cambiar de trabajo, pero la sombra le decía: ¿y si no lo logras? Quería hablar en público, pero la sombra gritaba: te van a juzgar. Quería perseguir sus sueños, pero la sombra lo paralizaba con miedo. Un día, cansado de vivir en la mediocridad, decidió enfrentarla. No fue fácil. La sombra luchó con uñas y dientes, recordándole cada fracaso, cada error, cada palabra negativa que había escuchado en su vida. Pero él, con determinación, comenzó a responder: basta, no eres yo, no me defines. Poco a poco, la sombra perdió fuerza. Cada vez que la ignoraba, se hacía más pequeña. Aprendió a tomar decisiones sin pedirle permiso, a actuar a pesar del miedo, a vivir sin su veneno. Descubrió que la sombra no era más que una creación suya, alimentada por años de dudas y autosabotaje. Hoy, ese hombre camina con la cabeza alta. La sombra aún existe, pero ya no la controla, porque entendió que el primer paso para dejar de ser tu peor enemigo es callar las voces que te dicen que no puedes. ¿Y tú? ¿Qué sombra te está deteniendo? No es solo un video, es un punto de inflexión. Hoy decido crecer, hoy decido avanzar. ¿De qué ciudad o país nos acompañas? Deja tu comentario aquí abajo. 1. Identificando a tu enemigo interior. En el camino de la vida, uno de los mayores desafíos no proviene del mundo exterior, sino de aquel enemigo silencioso que habita dentro de nosotros, nuestros propios pensamientos y comportamientos autodestructivos. El estoicismo nos enseña que la clave para vivir una vida plena y virtuosa radica en el autoconocimiento y el dominio de nuestra mente. Como decía Epicteto, no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre ellas. Reconocer a este enemigo interior no es tarea sencilla. A menudo nos encontramos atrapados en patrones de pensamiento negativos, como la autocrítica excesiva, el miedo al fracaso o la comparación constante con los demás. Estos pensamientos, aunque parecen inofensivos, son como semillas que, si no las arrancamos de raíz, crecen y se convierten en obstáculos que nos impiden avanzar. En mi propia experiencia, hubo un momento en el que me di cuenta de que mi peor enemigo era mi propia inseguridad. Constantemente dudaba de mis capacidades y me saboteaba antes de siquiera intentar algo nuevo. Fue entonces cuando, al estudiar a los estoicos, comprendí que no podía controlar las circunstancias externas, pero sí podía controlar mi percepción de ellas. Marco Aurelio nos recuerda:
Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. El primer paso para identificar a este enemigo interior es la observación consciente. Debemos aprender a ser espectadores de nuestra propia mente, analizando nuestros pensamientos sin juzgarlos. Cuando nos damos cuenta de que estamos cayendo en patrones negativos, podemos preguntarnos, ¿esto que estoy pensando es realmente, cierto? ¿Me está ayudando a crecer o me está limitando? Este ejercicio de reflexión nos permite tomar distancia emocional y ver las cosas con mayor claridad. Otro aspecto crucial es aceptar que no somos perfectos. El estoicismo no busca la eliminación de las emociones, sino su gestión inteligente. Séneca nos dice, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Aceptar nuestras debilidades y errores es parte del proceso de crecimiento. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de entenderlo y transformarlo en algo útil. En mi caso, comencé a practicar la gratitud como herramienta para contrarrestar los pensamientos negativos. Cada noche, antes de dormir, reflexionaba sobre 3 cosas por las que estaba agradecido. Este simple hábito me ayudó a cambiar mi enfoque, dejando de lado lo que no podía controlar y valorando lo que sí tenía. El estoicismo nos invita a actuar con virtud. Una vez que identificamos nuestros pensamientos y comportamientos autodestructivos, debemos tomar medidas concretas para cambiarlos. No basta con reconocerlos, debemos trabajar activamente en su transformación. Como decía Zenón de Sitio, el bienestar no es más que el alma guiada por la virtud. Identificar a nuestro enemigo interior es un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento que requiere paciencia y disciplina. Pero, al hacerlo, nos liberamos de las cadenas que nosotros mismos nos imponemos y abrimos la puerta a una vida más serena y plena. 2. ¿Por qué eres tu peor crítico? La autocrítica es un arma de doble filo. Por un lado, puede ser un motor de mejora personal, pero cuando se vuelve excesiva, se transforma en una carga que frena nuestro crecimiento y bienestar. Los estoicos, con su enfoque en la razón y la autodisciplina, nos ofrecen herramientas valiosas para entender por qué somos nuestros peores críticos y cómo podemos silenciar esa voz interior que a menudo nos sabotea. El filósofo Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta idea es clave para entender cómo la autocrítica excesiva no surge de los hechos en sí, sino de nuestra interpretación de ellos. Por ejemplo, si cometemos un error en el trabajo, en lugar de verlo como una oportunidad para aprender, tendemos a castigarnos con pensamientos como «nunca lo haré bien» o «no soy suficiente». Esta distorsión cognitiva nos impide avanzar y nos mantiene atrapados en un ciclo de culpa y frustración. Marco Aurelio nos recuerda, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esta frase nos invita a reflexionar sobre el control que tenemos sobre nuestros pensamientos. La autocrítica excesiva surge cuando permitimos que nuestra mente se enfoque únicamente en lo negativo, ignorando nuestros logros y cualidades. Los estoicos proponen practicar la premeditatio malorum, es decir, anticipar los desafíos y aceptar que los errores son parte natural de la vida. Esto nos ayuda a reducir el miedo al fracaso y, por ende, la autocrítica destructiva. Además, los estoicos enfatizan la importancia de la virtud y la razón. En lugar de juzgarnos por estándares externos o compararnos con los demás, debemos evaluarnos según nuestros propios valores y esfuerzos. Séneca afirmaba, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esto nos
Invita a cuestionar si nuestra autocrítica es realmente útil o si simplemente estamos añadiendo sufrimiento innecesario a nuestras vidas. Para silenciar la autocrítica excesiva, los estoicos sugieren practicar la autocompasión y la objetividad. En lugar de culparte por un error, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? O, ¿cómo puedo mejorar? Este enfoque no solo reduce la ansiedad, sino que también fomenta un crecimiento genuino. Además, es útil recordar que como seres humanos somos imperfectos por naturaleza. Como decía Epicteto, primero di quién eres y luego haz lo que tienes que hacer. Aceptar nuestra humanidad es el primer paso para liberarnos de la tiranía de la autocrítica. La filosofía estoica nos enseña que la autocrítica excesiva es el resultado de nuestras interpretaciones distorsionadas y de la falta de enfoque en lo que realmente podemos controlar: nuestra mente y nuestras acciones. Al practicar la aceptación, la autocompasión y la objetividad, podemos transformar esa voz crítica en una aliada que nos impulse hacia adelante en lugar de una enemiga que nos detenga. Como dijo Séneca, a veces incluso vivir es un acto de valentía. Reconocer nuestros esfuerzos y progresos, por pequeños que sean, es fundamental para construir una relación más sana con nosotros mismos. No todos están listos para desafiar su propia mentalidad. Eres de los que se atreven. Comenta "voy por más" y demuestra que estás en este camino de crecimiento. 3. El círculo vicioso de la procrastinación. La procrastinación es un enemigo silencioso que nos aleja de nuestras metas y nos sumerge en un ciclo de culpa y frustración. Desde la perspectiva estoica, este comportamiento no es simplemente pereza o falta de disciplina, sino el resultado de una mente que ha perdido el enfoque en lo que realmente importa. Como decía Séneca, mientras pospones, la vida se escapa. En mi propia experiencia, la procrastinación se convirtió en una barrera que me impedía avanzar hacia mis objetivos. Siempre encontraba excusas para posponer tareas importantes, diciéndome a mí mismo que mañana sería un mejor día o que necesitaba más tiempo para prepararme. Sin embargo, ese mañana nunca llegaba y el tiempo seguía pasando sin que yo hiciera progresos significativos. El estoicismo nos enseña que la procrastinación es, en esencia, una forma de evasión. Evitamos enfrentar tareas difíciles o incómodas porque tememos al fracaso, al juicio de los demás o incluso al éxito. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto al decir: podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Esta idea nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más valioso y que cada momento que desperdiciamos es una oportunidad perdida. Para romper el círculo vicioso de la procrastinación, el primer paso es identificar las razones detrás de este comportamiento. ¿Es el miedo al fracaso lo que te paraliza? ¿O tal vez la falta de claridad sobre tus metas? En mi caso, descubrí que mi procrastinación estaba arraigada en el perfeccionismo. Quería que todo saliera perfecto desde el principio, y ese miedo a no cumplir con mis propias expectativas me llevaba a posponer indefinidamente. Una vez identificada la raíz del problema, el siguiente paso es actuar. Los estoicos creían en la importancia de la acción deliberada y consciente. Epicteto nos dice: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden y tu vida irá bien. Esto no significa resignarse, sino aceptar que el camino hacia nuestras metas estará lleno de obstáculos y que es mejor comenzar, aunque sea de manera imperfecta, que no hacer nada. Una técnica que me ayudó a superar la procrastinación fue dividir las tareas grandes en pasos más pequeños y manejables. En lugar de pensar en todo lo que tenía que hacer, me enfocaba en completar una pequeña parte cada día.
Esto no solo hacía que las tareas fueran menos abrumadoras, sino que también me permitía experimentar una sensación de logro que me motivaba a seguir adelante. Además, es crucial cultivar la autodisciplina. Los estoicos creían que la verdadera libertad se encuentra en el dominio de uno mismo. Como decía Musonio Rufo, la disciplina es la madre del éxito. Esto implica establecer rutinas claras, priorizar lo importante sobre lo urgente y aprender a decir no a las distracciones que nos alejan de nuestras metas. Es importante recordar que romper el círculo de la procrastinación no es un proceso lineal. Habrá días en los que caigamos en viejos patrones y eso está bien. Lo importante es no quedarse atrapado en la culpa, sino levantarse y seguir adelante. Como decía Marco Aurelio, el obstáculo se convierte en el camino. Cada vez que superamos la procrastinación, fortalecemos nuestra voluntad y nos acercamos un paso más a la vida virtuosa que los estoicos tanto valoraban. La procrastinación no tiene por qué ser una cadena perpetua. Con autoconocimiento, acción deliberada y disciplina, podemos romper este patrón y tomar el control de nuestro tiempo y nuestras vidas. 4. Miedo al fracaso. Tu mayor obstáculo. El miedo al fracaso es una de las barreras más comunes que nos impiden avanzar en la vida. Este temor, arraigado en la preocupación por el juicio ajeno, la pérdida de estatus o la sensación de incapacidad, nos paraliza y nos impide tomar riesgos necesarios para crecer. Los estoicos, con su enfoque en la aceptación de lo que no podemos controlar y la búsqueda de la virtud, ofrecen una perspectiva poderosa para entender y superar este miedo. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía: «No temas a la pobreza, ni al exilio, ni a la muerte, temerás solo al miedo mismo». Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo al fracaso no es más que una construcción mental, una proyección de lo que podría salir mal, en lugar de una realidad concreta. El fracaso en sí mismo no es algo que debamos temer, sino una experiencia de la que podemos aprender. Los estoicos nos enseñan que lo único que realmente está bajo nuestro control es nuestra actitud y nuestras acciones, no los resultados externos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: el obstáculo se convierte en el camino. Esta idea es fundamental para enfrentar el miedo al fracaso. En lugar de ver los errores como algo negativo, podemos verlos como oportunidades para crecer y fortalecernos. Por ejemplo, si intentas emprender un negocio y no logras el éxito esperado, en lugar de verlo como un fracaso, puedes analizar qué salió mal, aprender de esos errores y aplicar ese conocimiento en futuros proyectos. El fracaso no es el final del camino, sino una parte inevitable del proceso de aprendizaje. Una de las estrategias estoicas para superar el miedo al fracaso es la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Esta práctica consiste en imaginar los peores escenarios posibles y aceptarlos mentalmente antes de que ocurran. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, imagina que te equivocas o que el público no reacciona como esperabas. Al visualizar estos escenarios y aceptarlos, reduces la ansiedad y te preparas emocionalmente para enfrentarlos. Como decía Séneca, el que ha anticipado la llegada de los problemas los desarma cuando llegan. Otra herramienta estoica es enfocarse en la virtud y no en los resultados. Los estoicos creían que lo más importante no es el éxito o el fracaso, sino cómo actuamos en cada situación. Si te esfuerzas por actuar con integridad, coraje y sabiduría, el resultado final pierde importancia. Esto no significa que no debas esforzarte por alcanzar tus metas, sino que debes liberarte de la obsesión por el éxito. Como dijo Epicteto, haz lo que debes hacer,
y deja que el resultado sea lo que tenga que ser. Además, los estoicos nos invitan a practicar la gratitud y la humildad. Reconocer que el fracaso es parte de la condición humana nos ayuda a normalizarlo y a perderle el miedo. Todos, incluso las personas más exitosas, han enfrentado fracasos en algún momento. Lo que los diferencia es su capacidad para levantarse y seguir adelante. Como decía Marco Aurelio, lo que está en tu camino se convierte en tu camino. Cada fracaso es una oportunidad para fortalecer tu carácter y tu resiliencia. El miedo al fracaso es un obstáculo que nos paraliza, pero no tiene por qué serlo. A través de la filosofía estoica podemos aprender a ver el fracaso como una oportunidad de crecimiento, a aceptar lo que no podemos controlar y a enfocarnos en nuestras acciones y virtudes. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No permitas que el miedo al fracaso te robe el tiempo y las oportunidades que tienes para vivir una vida plena y significativa. Acepta el fracaso como parte del viaje y sigue adelante con valentía y determinación. 5. Autosabotaje emocional. El autosabotaje emocional es un fenómeno en el que nuestras propias emociones y pensamientos nos llevan a actuar en contra de nuestros intereses y objetivos. Este comportamiento, aunque parezca irracional, tiene raíces profundas en cómo gestionamos nuestras emociones negativas, como el miedo, la ira, la culpa o la inseguridad. La filosofía estoica, con su enfoque en el dominio de las emociones y la razón, ofrece herramientas valiosas para entender y combatir este patrón autodestructivo. Epicteto, uno de los pilares del estoicismo, afirmaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta idea es fundamental para entender el autosabotaje emocional. No son los eventos externos los que nos llevan a comportamientos autodestructivos, sino cómo interpretamos y reaccionamos ante ellos. Por ejemplo, si recibes una crítica en el trabajo, puedes interpretarla como un ataque personal y reaccionar con ira o desánimo, lo que puede llevarte a actuar de manera impulsiva o a evitar futuros desafíos. En cambio, si la ves como una oportunidad para mejorar, puedes transformar esa emoción negativa en una fuerza constructiva. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Este principio nos invita a tomar el control de nuestras emociones en lugar de ser esclavos de ellas. El autosabotaje emocional ocurre cuando permitimos que emociones como el miedo o la inseguridad dicten nuestras acciones. Por ejemplo, el miedo al rechazo puede llevarnos a evitar relaciones significativas, o la ansiedad por el fracaso puede hacernos procrastinar en lugar de actuar. Los estoicos proponen practicar la prosoche, es decir, la atención plena a nuestras emociones y pensamientos para evitar que nos dominen. Séneca, otro gran exponente del estoicismo, decía: el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esta frase nos alerta sobre cómo el autosabotaje emocional a menudo se alimenta de la anticipación excesiva de problemas que pueden no ocurrir. Por ejemplo, si estás constantemente preocupado por lo que podría salir mal en una presentación, es probable que te sientas paralizado y no des lo mejor de ti. Los estoicos sugieren practicar la premeditatio malorum, es decir, anticipar los desafíos de manera realista y aceptar que no todo está bajo nuestro control. Esto nos ayuda a reducir la ansiedad y a enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Otra,
Herramienta estoica para combatir el autosabotaje emocional es la práctica de la virtud. Los estoicos creían que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo vivimos de acuerdo con nuestros valores. Si actuamos con sabiduría, coraje, justicia y moderación, podemos evitar caer en comportamientos autodestructivos impulsados por emociones negativas. Por ejemplo, en lugar de reaccionar con ira ante una provocación, podemos elegir responder con calma y compasión, lo que no solo nos beneficia a nosotros, sino también a los demás. Además, los estoicos enfatizan la importancia de la autodisciplina y la reflexión. Llevar un diario, como hacía Marco Aurelio, puede ser una herramienta poderosa para identificar patrones de autosabotaje emocional. Al escribir sobre tus emociones y acciones, puedes reconocer qué desencadena tus comportamientos autodestructivos y cómo puedes manejarlos mejor en el futuro. Como decía Epicteto, examina tus impresiones. Asegúrate de que no te están engañando. La mente es un músculo y cada decisión la fortalece o la debilita. ¿Qué cambio harás desde hoy para volverte más fuerte? Escribe tu respuesta y toma el control. 6. La mentira del no soy capaz. Una de las mentiras más dañinas que nos decimos a nosotros mismos es el famoso no soy capaz. Esta frase, aparentemente inocente, es en realidad una trampa que nos impide explorar nuestro potencial y alcanzar nuestras metas. El estoicismo nos enseña que la autoconfianza no es una cualidad innata, sino el resultado de un trabajo constante sobre nuestra mente y nuestras percepciones. Como decía Epicteto, si quieres mejorar, debes estar contento de ser considerado un tonto. En mi propia experiencia, he caído en la trampa de subestimarme en múltiples ocasiones. Recuerdo un momento en el que me ofrecieron un proyecto desafiante en mi trabajo. En lugar de aceptarlo con entusiasmo, me dejé llevar por el miedo al fracaso y me convencí de que no tenía las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. Esta decisión no solo me hizo perder una gran oportunidad, sino que también reforzó mi creencia de que no era lo suficientemente competente. El estoicismo nos invita a cuestionar estas creencias limitantes. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto al decir: lo que te impide avanzar no es el mundo exterior, sino las barreras que construyes en tu mente. Cuando nos decimos no soy capaz, no estamos reflejando la realidad, sino nuestras propias inseguridades y miedos. Para reconstruir la autoconfianza, el primer paso es reconocer que estas creencias son solo eso, creencias, no hechos. Debemos aprender a separar lo que realmente somos de lo que pensamos que somos. Una técnica útil es preguntarnos: ¿qué evidencia tengo de que no soy capaz? ¿Hay ejemplos en mi vida en los que he superado desafíos similares? Este ejercicio nos ayuda a ver que, en muchos casos, nuestras dudas están basadas en suposiciones infundadas. Otro aspecto crucial es aceptar que el fracaso es parte del proceso de crecimiento. Los estoicos creían que el verdadero fracaso no es caer, sino no levantarse. Como decía Séneca, el hombre que ha sufrido y se ha levantado es más fuerte que el que nunca ha caído. En lugar de temer al fracaso, debemos verlo como una oportunidad para aprender y mejorar. En mi caso, comencé a practicar la visualización positiva como herramienta para reconstruir mi autoconfianza. Antes de enfrentarme a un desafío, me tomaba unos minutos para imaginar el escenario ideal y recordar momentos en los que había tenido éxito. Este simple hábito me ayudó a cambiar mi enfoque, dejando de lado el miedo y concentrándome en mis capacidades. Además, es esencial rodearse de personas que nos apoyen y nos inspiren.
Los estoicos creían en la importancia de la comunidad y la influencia de quienes nos rodean. Como decía Musonio Rufo, el hombre sabio elige compañías que lo elevan, no que lo arrastran. Buscar el apoyo de amigos, mentores o colegas que crean en nosotros puede ser un poderoso antídoto contra la autoduda. Debemos recordar que la autoconfianza se construye a través de la acción. No podemos esperar sentirnos seguros antes de intentar algo. Es al revés. La seguridad viene después de haber dado el primer paso, por pequeño que sea. Como decía Marco Aurelio, la acción trae buena fortuna. La mentira del no soy capaz es solo eso, una mentira. Con autoconocimiento, aceptación del fracaso, visualización positiva y acción deliberada, podemos reconstruir nuestra autoconfianza y liberarnos de las cadenas que nosotros mismos nos imponemos. Al hacerlo, no solo descubrimos nuestro verdadero potencial, sino que también abrimos la puerta a una vida más plena y alineada con nuestros valores más profundos. 7. Comparación, el veneno de la autoestima. La comparación constante con los demás es uno de los hábitos más tóxicos para la autoestima y el bienestar emocional. En un mundo hiperconectado, donde las redes sociales nos bombardean con imágenes de éxito, belleza y felicidad ajena, es fácil caer en la trampa de medir nuestro valor en función de los logros de otros. Sin embargo, la filosofía estoica nos ofrece una perspectiva profunda y liberadora para dejar de compararnos y enfocarnos en nuestro propio camino. Epicteto decía: no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden y tu vida irá bien. Esta frase nos invita a aceptar nuestra realidad y a dejar de luchar contra lo que no podemos controlar, como los logros o las circunstancias de los demás. Cuando nos comparamos, a menudo lo hacemos desde una perspectiva distorsionada, enfocándonos en lo que nos falta en lugar de apreciar lo que tenemos. Los estoicos nos enseñan que la verdadera felicidad no depende de compararnos con otros, sino de vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza y valores. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba: no desperdicies lo que queda de tu vida imaginando cómo serían los demás. Mejor concéntrate en cómo puedes vivir la tuya. Esta idea es fundamental para entender cómo la comparación nos desvía de nuestro propio camino. Cada persona tiene un viaje único, con desafíos y oportunidades diferentes. Comparar tu vida con la de alguien más no solo es injusto, sino que también te impide reconocer y aprovechar tus propias fortalezas y talentos. Los estoicos proponen practicar la amor fati, es decir, amar nuestro destino y aceptar que nuestra vida es única e irrepetible. Séneca afirmaba: el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esta frase nos alerta sobre cómo la comparación nos hace sufrir innecesariamente. Cuando nos comparamos, a menudo nos enfocamos en lo que otros tienen o han logrado, ignorando los desafíos y sacrificios que hay detrás de sus éxitos. Esto nos lleva a sentir envidia, frustración o insatisfacción, emociones que no solo nos paralizan, sino que también nos impiden avanzar hacia nuestras propias metas. Los estoicos sugieren practicar la gratitud, enfocándonos en lo que sí tenemos y en los progresos que hemos hecho, por pequeños que sean. Una de las herramientas más poderosas que ofrece el estoicismo para dejar de compararnos es el enfoque en la virtud. Los estoicos creían que lo más importante no es el éxito externo, como la riqueza o el reconocimiento, sino cómo vivimos de acuerdo con nuestros principios. En lugar de comparar tus logros materiales con los de otros, pregúntate: ¿estoy actuando con integridad? ¿Estoy siendo fiel a mis valores? ¿O
Estoy contribuyendo de manera positiva al mundo. Como decía Epicteto, primero di quién eres y luego haz lo que tienes que hacer. Este enfoque en la virtud nos libera de la necesidad de compararnos y nos permite encontrar un sentido más profundo y auténtico en nuestra vida. Además, los estoicos nos invitan a practicar la autodisciplina y la reflexión. Llevar un diario, como hacía Marco Aurelio, puede ser una herramienta poderosa para identificar cuándo y por qué nos comparamos. Al escribir sobre tus pensamientos y emociones, puedes reconocer qué desencadena la comparación y cómo puedes manejarla mejor. Por ejemplo, si te das cuenta de que te comparas cada vez que ves las redes sociales, puedes limitar tu tiempo en esas plataformas o seguir cuentas que te inspiren en lugar de hacerte sentir inferior. Saberlo no es suficiente, hay que vivirlo. ¿Qué enseñanza de este video pondrás en práctica desde ya? Escríbelo en los comentarios y comprométete con tu crecimiento. 8. Víctima o responsable. Elige tu papel. En la vida, todos enfrentamos desafíos, adversidades y momentos de incertidumbre. Sin embargo, la forma en que respondemos a estas situaciones define quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra percepción de ellas. Elegir ser responsable, en lugar de víctima, es un acto de poder y libertad. En mi propia experiencia, hubo un momento en el que me sentí atrapado en el papel de víctima. Culpaba a las circunstancias externas por mis fracasos y frustraciones. Mi jefe era injusto, el mercado estaba en crisis, las oportunidades no llegaban. Esta mentalidad no solo me mantenía estancado, sino que también me llenaba de resentimiento y desesperanza. Fue entonces cuando, al estudiar a los estoicos, comprendí que la verdadera liberación comienza cuando dejamos de culpar a los demás y tomamos las riendas de nuestra vida. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad de elección. Marco Aurelio nos recuerda: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esto no significa que las circunstancias sean fáciles o justas, sino que tenemos la capacidad de decidir cómo responder a ellas. Cuando nos vemos a nosotros mismos como responsables, recuperamos el control y abrimos la puerta a la acción constructiva. Un ejemplo claro de esta elección se encuentra en la forma en que enfrentamos los obstáculos. En lugar de verlos como injusticias insuperables, podemos verlos como oportunidades para crecer y fortalecernos. Como decía Séneca, el fuego prueba el oro, la adversidad al hombre fuerte. Cada desafío es una invitación a desarrollar nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Para dejar de ser víctimas y convertirnos en responsables, el primer paso es practicar la autoconciencia. Debemos aprender a identificar cuándo estamos cayendo en la mentalidad de víctima y preguntarnos: ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? ¿Qué parte de esto está bajo mi control? Este ejercicio nos ayuda a cambiar nuestro enfoque, dejando de lado la culpa y concentrándonos en las acciones que podemos tomar. Otra herramienta poderosa es la aceptación. Los estoicos creían que aceptar lo que no podemos cambiar es el primer paso hacia la paz interior. Como decía Epicteto, acepta lo que está fuera de tu control y enfócate en lo que sí puedes controlar. Esto no significa resignarse, sino liberarse de la carga de luchar contra lo inevitable para poder dedicar nuestra energía a lo que sí podemos influir. En mi caso, comencé a practicar la gratitud como antídoto contra la mentalidad de víctima.
Cada vez que me sentía tentado a culpar a las circunstancias, me detenía a recordar las cosas buenas que tenía en mi vida. Este simple acto me ayudó a cambiar mi perspectiva y a enfocarme en las oportunidades en lugar de los obstáculos. Es esencial cultivar la virtud de la responsabilidad. Los estoicos creían que la verdadera libertad se encuentra en el autocontrol y la autodisciplina. Como decía Musonio Rufo, el hombre que domina sus pensamientos y acciones es verdaderamente libre. Esto implica tomar decisiones conscientes, asumir las consecuencias de nuestras acciones y trabajar activamente para mejorar nuestra situación. Elegir ser responsable en lugar de víctima no es un camino fácil, pero es el único que nos lleva a una vida plena y significativa. Al tomar el control de nuestras decisiones y respuestas, nos liberamos de las cadenas de la culpa y el resentimiento y abrimos la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Como decía Marco Aurelio, el obstáculo se convierte en el camino. La elección es nuestra, víctima o responsable. 9. ¿Cómo silenciar la voz negativa? La voz negativa interior, ese diálogo interno que nos critica, duda y limita, es uno de los mayores obstáculos para alcanzar nuestro potencial y vivir una vida plena. Esta voz, alimentada por miedos, inseguridades y experiencias pasadas, puede paralizarnos y llevarnos a tomar decisiones que no están alineadas con nuestros verdaderos deseos y valores. La filosofía estoica, con su enfoque en el dominio de la mente y la razón, ofrece herramientas prácticas y profundas para silenciar esta voz negativa y recuperar el control sobre nuestros pensamientos y acciones. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta idea es clave para entender cómo la voz negativa no surge de la realidad en sí, sino de nuestra interpretación de ella. Por ejemplo, si cometes un error en el trabajo, la voz negativa puede decirte: nunca lo harás bien o no eres suficiente. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que podemos cuestionar estas interpretaciones y reemplazarlas con pensamientos más objetivos y constructivos. En lugar de creer ciegamente en esa voz, pregúntate: ¿es esto realmente cierto? ¿O qué evidencia tengo para apoyar este pensamiento? Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Este principio nos invita a tomar el control de nuestros pensamientos en lugar de ser víctimas de ellos. Una técnica práctica para silenciar la voz negativa es la visualización de la mente como un jardín. Imagina que tus pensamientos son semillas. Si plantas semillas de duda y miedo, crecerán malezas que ahogarán tu potencial. En cambio, si plantas semillas de confianza y gratitud, cultivarás un jardín floreciente. Cada vez que surja un pensamiento negativo, visualízalo como una maleza y decide conscientemente arrancarla para dar espacio a pensamientos más positivos y productivos. Séneca, otro gran exponente del estoicismo, afirmaba: el hombre que sufre antes de lo necesario sufre más de lo necesario. Esta frase nos alerta sobre cómo la voz negativa a menudo nos hace sufrir innecesariamente al anticipar problemas que pueden no ocurrir. Para combatir esto, los estoicos proponen la práctica de la premeditatio malorum, es decir, anticipar los desafíos de manera realista y aceptar que no todo está bajo nuestro control. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, imagina el peor escenario posible, como equivocarte o que el público no reaccione como esperas, y acepta que, incluso si eso ocurre, no será el fin del mundo.
Esta práctica reduce la ansiedad y te ayuda a enfrentar los desafíos con mayor serenidad. Otra herramienta poderosa es la distanciación cognitiva, una técnica que consiste en observar tus pensamientos desde una perspectiva externa, como si fueran nubes pasajeras en el cielo. En lugar de identificarte con la voz negativa, soy un fracaso, puedes decirte, estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Este pequeño cambio de lenguaje te ayuda a darte cuenta de que los pensamientos no son hechos, sino simplemente eventos mentales que pueden ser cuestionados y modificados. Como decía Epicteto, examina tus impresiones, asegúrate de que no te están engañando. Además, los estoicos enfatizan la importancia de la acción como antídoto contra la voz negativa. En lugar de quedarte atrapado en un ciclo de pensamientos limitantes, actúa. Por ejemplo, si la voz negativa te dice que no eres capaz de completar un proyecto, comienza con una pequeña tarea y avanza paso a paso. Cada acción, por pequeña que sea, te dará un sentido de logro y te ayudará a silenciar la voz que te dice que no puedes. Como decía Marco Aurelio, la acción trae buena fortuna. 10. Autodisciplina, la clave de la libertad. La gente quiere libertad, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Quieren hacer lo que les dé la gana, pero sin las consecuencias. Quieren éxito sin esfuerzo, paz sin renuncias, disciplina sin sacrificio. Y ahí está el problema. Sin autodisciplina, eres un prisionero de tus impulsos. No se trata de fuerza de voluntad inquebrantable, ni de convertirte en un robot sin emociones. Se trata de dejar de ser esclavo de lo que te destruye, porque si no, controlas tu mente, alguien o algo más lo hará por ti. ¿Cuántas veces has dicho, mañana empiezo? ¿Cuántas veces te has prometido cambiar y sigues en el mismo sitio? Esa es la trampa del autosabotaje. Te mantiene atrapado en un ciclo de excusas y postergaciones. La autodisciplina no es un castigo, es la herramienta más poderosa para romper esas cadenas. Empieza pequeño, sin esperar motivación, sin esperar el momento perfecto, porque no existe. Crea un hábito insignificante, algo tan fácil que no puedas fallar. 5 flexiones al despertar, 5 minutos sin tocar el teléfono al abrir los ojos. No importa qué, solo importa que lo hagas todos los días. El truco es entender que la motivación es un engaño, viene y va, pero la disciplina permanece. ¿Quieres leer más? Deja un libro donde lo veas. ¿Quieres dejar el azúcar? No la tengas. En casa, haz que tus hábitos buenos sean más fáciles y los malos más difíciles. La autodisciplina no es fuerza bruta, es estrategia. Y aquí está la verdad que nadie te dice. La libertad real no es hacer lo que quieres cuando quieres. La libertad real es poder decir no a lo que te destruye. Es levantarte sin la culpa de haber perdido otro día en la nada. Es ser dueño de ti mismo y no un esclavo de tus debilidades. Como dijo Séneca, un hombre que no puede dominarse a sí mismo siempre será un esclavo. Así que decide, ¿sigues dejando que el autosabotaje controle tu vida o tomas las riendas de una vez por todas? 11. Superando la inseguridad. La inseguridad es una sombra que nos sigue en muchos momentos de la vida, susurrándonos al oído que no somos lo suficientemente buenos, capaces o merecedores. Este sentimiento, aunque común, puede paralizarnos y evitar que demos pasos hacia nuestras metas y sueños. El estoicismo nos ofrece herramientas para manejar la duda y actuar a pesar del miedo, recordándonos que la inseguridad no es más que una percepción, no una realidad absoluta. Como decía Epicteto, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas lo que importa. En mi propia experiencia, la inseguridad ha sido un compañero incómodo en varios momentos clave.
Recuerdo una ocasión en la que me ofrecieron liderar un proyecto importante en mi trabajo. Aunque era una oportunidad única, mi mente se llenó de dudas. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si cometo un error que afecte a todo el equipo? Estas preguntas me paralizaron al principio, pero al reflexionar desde la filosofía estoica, entendí que el miedo no debía ser el director de mis decisiones. El estoicismo nos enseña que la inseguridad surge de nuestra tendencia a sobrevalorar las opiniones externas y a subestimar nuestras propias capacidades. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto al decir: no desperdicies lo que queda de tu vida imaginando cómo serían los demás, a menos que sea con un propósito útil. En otras palabras, cuando nos preocupamos demasiado por lo que otros pensarán de nosotros, perdemos de vista nuestra propia esencia y potencial. Para superar la inseguridad, el primer paso es reconocer que el miedo es una emoción natural, pero no tiene por qué dictar nuestras acciones. Una técnica útil es preguntarnos: ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Y qué haría si eso ocurriera? Este ejercicio nos ayuda a poner las cosas en perspectiva y a darnos cuenta de que, incluso en el peor escenario, tenemos la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. Otra estrategia poderosa es la práctica de la visualización positiva. Los estoicos creían en la importancia de preparar la mente para los desafíos. Como decía Séneca, el hombre que anticipa los golpes de la fortuna está más preparado para recibirlos. Antes de enfrentar una situación que nos genera inseguridad, podemos visualizarnos a nosotros mismos actuando con confianza y éxito. Esto no solo reduce la ansiedad, sino que también nos prepara mentalmente para la acción. En mi caso, comencé a practicar la aceptación de la imperfección como antídoto contra la inseguridad. Entendí que no necesitaba ser perfecto para intentar algo nuevo. Solo necesitaba estar dispuesto a aprender y mejorar en el proceso. Como decía Marco Aurelio, el obstáculo se convierte en el camino. Cada error o fracaso es una oportunidad para crecer y fortalecernos. Además, es esencial rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren. Los estoicos creían en la importancia de la comunidad y la influencia de quienes nos rodean. Como decía Musonio Rufo, el hombre sabio elige compañías que lo elevan, no que lo arrastran. Buscar el apoyo de amigos, mentores o colegas que crean en nosotros puede ser un poderoso antídoto contra la inseguridad. Debemos recordar que la acción es la mejor medicina contra el miedo. Los estoicos creían que la verdadera confianza se construye a través de la experiencia y la práctica. Como decía Epicteto, no temas a la pobreza, ni al exilio, ni a la muerte. Teme al miedo mismo. Cada vez que actuamos a pesar del miedo, fortalecemos nuestra autoconfianza y debilitamos el poder de la inseguridad. Superar la inseguridad no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana, pero con autoconciencia, visualización positiva, aceptación de la imperfección y acción deliberada, podemos aprender a manejar la duda y avanzar hacia nuestras metas. Al hacerlo, no solo descubrimos nuestra verdadera fuerza, sino que también abrimos la puerta a una vida más plena y alineada con nuestros valores más profundos. 12. El poder de las pequeñas decisiones. Las pequeñas decisiones que tomamos cada día pueden parecer insignificantes en el momento, pero con el tiempo tienen un impacto profundo en nuestra vida. Desde lo que comemos hasta cómo gestionamos nuestro tiempo. Estas elecciones diarias pueden ser la clave para construir una vida plena y significativa, o por el contrario, mantenernos atrapados en patrones que nos impiden avanzar. La filosofía estoica, con su enfoque en la autodisciplina y la atención plena, nos ofrece herramientas valiosas
para entender y aprovechar el poder de estas pequeñas decisiones. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta idea es fundamental para entender cómo nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, están influenciadas por nuestras percepciones y creencias. Por ejemplo, elegir posponer una tarea importante puede parecer una decisión trivial en el momento, pero si se convierte en un hábito, puede llevarnos a la procrastinación crónica y a la frustración. Los estoicos nos enseñan que cada decisión es una oportunidad para ejercer nuestra voluntad y alinearnos con nuestros valores. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba: la perfección del carácter es esto, vivir cada día como si fuera el último, sin frenesí, sin apatía, sin pretensiones. Esta frase nos invita a ser conscientes de nuestras decisiones diarias y a vivir con intencionalidad. Cada elección, desde cómo nos levantamos por la mañana hasta cómo interactuamos con los demás, contribuye a la construcción de nuestro carácter. Si elegimos actuar con integridad, disciplina y compasión, estamos cultivando una vida virtuosa. En cambio, si nos dejamos llevar por la comodidad o el impulso del momento, estamos renunciando a nuestro poder de autodeterminación. Séneca, otro gran exponente del estoicismo, afirmaba: cada día, cada hora, cada momento es una oportunidad para elegir quién queremos ser. Esta idea nos recuerda que nuestras decisiones no solo afectan nuestro presente, sino también nuestro futuro. Por ejemplo, elegir dedicar unos minutos al día a la lectura o al aprendizaje puede parecer una pequeña decisión, pero con el tiempo estos minutos se acumulan y pueden transformar nuestra mente y nuestra vida. Los estoicos proponen practicar la atención plena en nuestras decisiones, es decir, ser conscientes de cada elección y de sus consecuencias a largo plazo. Una de las herramientas más poderosas que ofrece el estoicismo para aprovechar el poder de las pequeñas decisiones es la dicotomía de control. Esta idea, central en la filosofía estoica, nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Por ejemplo, no podemos controlar el tráfico en nuestra ciudad, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante él. Podemos estresarnos y maldecir, o podemos usar ese tiempo para escuchar un podcast inspirador o practicar la paciencia. Al enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras decisiones se vuelven más conscientes y alineadas con nuestros valores. Además, los estoicos enfatizan la importancia de la autodisciplina y la reflexión. Llevar un diario, como hacía Marco Aurelio, puede ser una herramienta poderosa para evaluar nuestras decisiones diarias y reconocer patrones que nos están ayudando o perjudicando. Por ejemplo, si notas que tiendes a posponer tareas importantes, puedes establecer pequeñas metas diarias y celebrar cada logro, por pequeño que sea. Como decía Epicteto, no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino quiere los eventos como suceden, y tu vida irá bien. Esta actitud de aceptación y acción consciente nos ayuda a tomar decisiones más sabias y a liberarnos de patrones autodestructivos. El conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. ¿Qué idea de este video puede ayudar a alguien más? Escríbela en los comentarios y hagamos eco de esta enseñanza estoica. 13. ¿Por qué mereces más? Reconoce tu valor y deja de conformarte con menos de lo que mereces. Dejar de conformarte no es un lujo, es una necesidad, porque cada vez que aceptas menos de lo que mereces, le enseñas al mundo cómo tratarte. Y lo peor,
Le enseñas a tu propia mente que no vales lo suficiente. El problema no es que los demás te subestimen, es que tú mismo lo haces. Aceptas trabajos que te explotan, relaciones que te drenan, amistades que solo aparecen cuando necesitan algo. Te convences de que es mejor esto que nada, cuando en realidad lo que estás haciendo es traicionarte. Mereces más, pero primero tienes que creerlo. Si no te valoras, nadie lo hará por ti. No es cuestión de arrogancia ni de sentirte superior, es cuestión de dignidad. Si no pones límites, los demás los cruzarán. Si no exiges respeto, te darán migajas. Y si no te das tu propio lugar, siempre estarás en el último puesto. Pregúntate, ¿aceptas menos por miedo a quedarte solo? ¿Por pensar que no hay nada mejor? ¿Por sentir que no eres suficiente? Ahí está la trampa. Cuando te conformas con menos, te cierras a lo que realmente mereces. Porque la vida no te va a dar lo que deseas, te va a dar lo que toleras. Merecer más no significa esperar a que todo te caiga del cielo. Significa moverte, decir no a lo que no te suma, buscar lo que realmente te hace crecer. Te da miedo perder gente si empiezas a valorarte. Entonces recuerda esto, los que se van cuando pones límites son los que solo estaban ahí, porque no los tenías. Tienes que ser el primero en reconocer tu propio valor. No esperes a que alguien más lo haga. Séneca lo dijo claro. Tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Si te hablas con desprecio, si minimizas tus logros, si te conformas con menos, eso es lo que proyectas. Pero si empiezas a verte con respeto, el mundo no tendrá más opción que hacer lo mismo. Así que dime, ¿vas a seguir aceptando lo mínimo o finalmente vas a reclamar lo que te pertenece? 14. Rompiendo creencias limitantes. Las creencias limitantes son como cadenas invisibles que nos atan a un lugar, impidiéndonos avanzar hacia nuestras metas y sueños. Estas ideas, a menudo arraigadas en nuestra mente desde la infancia o reforzadas por experiencias pasadas, nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos el éxito o que el mundo es un lugar hostil. El estoicismo nos enseña que aunque no podemos controlar lo que nos sucedió en el pasado, sí podemos controlar cómo interpretamos esas experiencias y cómo permitimos que influyan en nuestro presente. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. En mi propia experiencia, he luchado contra creencias limitantes que me decían que no era lo suficientemente inteligente para destacar en ciertas áreas. Estas ideas me llevaron a evitar desafíos académicos y profesionales, convencido de que no tenía lo necesario para triunfar. Fue solo al estudiar a los estoicos que comprendí que estas creencias no eran verdades absolutas, sino percepciones distorsionadas que podían ser cuestionadas y cambiadas. El estoicismo nos invita a examinar nuestras creencias con detenimiento. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto al decir: examina tus creencias. Muchas de ellas son solo hábitos de pensamiento que has adoptado sin cuestionar. Cuando identificamos una creencia limitante, debemos preguntarnos: ¿de dónde viene esta idea? ¿Está basada en hechos reales o en suposiciones? ¿Me está ayudando a crecer o me está limitando? Este ejercicio nos permite tomar distancia y ver las cosas con mayor claridad. Un ejemplo común de creencia limitante es la idea de que el éxito es solo para unos pocos elegidos. Esta mentalidad nos lleva a subestimar nuestras capacidades y a evitar oportunidades que podrían llevarnos al crecimiento. Séneca nos recuerda: no es que las cosas sean difíciles, sino que nos falta el coraje para intentarlas. En lugar de aceptar esta creencia como una verdad, debemos desafiar y buscar ejemplos en nuestra propia vida en los que hayamos superado obstáculos y alcanzado logros.
Para romper estas creencias, el primer paso es la autoconciencia. Debemos aprender a identificar cuándo estamos actuando bajo la influencia de una creencia limitante y preguntarnos: ¿qué evidencia tengo de que esto es cierto? ¿Hay ejemplos en mi vida que contradigan esta idea? Este ejercicio nos ayuda a desmontar las creencias falsas y a reemplazarlas con pensamientos más constructivos. Otra herramienta poderosa es la práctica de la visualización positiva. Los estoicos creían en la importancia de preparar la mente para el éxito. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si visualizamos nuestros logros y nos enfocamos en nuestras fortalezas, podemos comenzar a cambiar nuestra mentalidad y a construir una nueva narrativa sobre quiénes somos y lo que podemos lograr. En mi caso, comencé a practicar la gratitud como antídoto contra las creencias limitantes. Cada vez que me sentía tentado a caer en patrones de pensamiento negativos, me detenía a recordar las cosas buenas que había logrado y las personas que creían en mí. Este simple acto me ayudó a cambiar mi enfoque y a fortalecer mi autoconfianza. Finalmente, es esencial cultivar la virtud de la perseverancia. Los estoicos creían que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Como decía Epicteto, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas lo que importa. Cada vez que enfrentamos una creencia limitante y la superamos, fortalecemos nuestra mente y nos acercamos un paso más a la vida virtuosa que los estoicos tanto valoraban. Romper las creencias limitantes no es un proceso fácil, pero con autoconciencia, visualización positiva, gratitud y perseverancia, podemos liberarnos de las cadenas que nos atan y avanzar hacia una vida más plena y significativa. Al hacerlo, no solo descubrimos nuestro verdadero potencial, sino que también abrimos la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Como decía Séneca, el hombre que supera sus miedos es verdaderamente libre. 15. De enemigo a aliado. Transforma tu mentalidad. Tu peor enemigo no está afuera, está dentro de tu propia cabeza. Es esa voz que te dice que no eres suficiente, que no lo lograrás, que mejor ni lo intentes. Es ese saboteador interno que minimiza tus logros y exagera tus fallos. Pero aquí está la verdad, esa voz no eres tú. Es solo un eco de inseguridades, miedos y creencias que has arrastrado por años. Y si no la desafías, seguirá controlando tu vida. Tu relación contigo mismo lo define todo. Si te hablas con desprecio, te tratarás con desprecio. Si te ves como alguien sin valor, aceptarás cualquier cosa. Si te llenas de autocrítica, nunca avanzarás. Pero si decides cambiar esa relación, si eliges ser tu propio aliado en lugar de tu peor juez, todo cambia. Empieza por observar cómo te hablas. ¿Te tratas como tratarías a un amigo? ¿O eres cruel, impaciente y despiadado contigo mismo? Cada vez que te critiques sin razón, detente. Pregunta: ¿esto me ayuda o me hunde? Porque si no te hablas con respeto, estás perpetuando el papel de enemigo en tu propia vida. No se trata de engañarte con frases vacías de autoayuda. Se trata de construir confianza con hechos. Mantén tu palabra contigo mismo. Cumple tus promesas, celebra tus pequeñas victorias. La confianza no viene de la nada, se construye con acciones repetidas. Séneca lo dijo: ningún hombre puede ser feliz si no se valora a sí mismo. Y tenía razón. No puedes esperar respeto de los demás si no te respetas primero. No puedes esperar éxito si te saboteas en cada paso. No puedes avanzar si sigues creyendo que no lo mereces. Es hora de cambiar el juego. Deja de ser el obstáculo y conviértete en tu mayor apoyo. No necesitas aprobación externa,
necesitas lealtad contigo mismo. Porque cuando logras que tu mente trabaje a tu favor, no hay obstáculo que pueda detenerte. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Entonces dime, ¿vas a seguir dejándote caer en las mismas trampas una y otra vez? ¿Vas a seguir siendo el mayor obstáculo en tu propio camino? La verdad es dura, pero necesaria. Nadie te está deteniendo más que tú mismo. El autosabotaje no se va solo. O lo enfrentas, o sigues siendo su prisionero. Así que elige, ¿sigues justificando tus miedos o empiezas a hacer algo al respecto? Porque mereces más, porque puedes más. Y ahora dime en los comentarios, ¿qué es eso que has postergado por tanto tiempo y hoy decides enfrentar? Quiero leerte. Y si este video te sacudió, aquí tienes 2 más que van a hacerte abrir los ojos aún más. Nos vemos ahí.